La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a hablar sobre las traducciones del Sagrado Corán. Tenemos que decir que existe un problema muy grande, y eso seguramente ya lo habréis visto en las primeras páginas o en la introducción de las copias que tenéis del Corán. La lengua árabe es muy difícil de traducir y mucho más el mensaje coránico. ¿Qué ocurre con esto? Que los autores ya se curan en salud y nos dicen que la traducción que vamos a leer pues es un acercamiento. Este punto luego no se mantiene a la hora de redactar, explicar y poner anotaciones en el texto. Me explico. Si es un acercamiento, no podemos luego en los comentarios decir que determinada palabra o determinado versículo significan exactamente tal o cual, porque entonces ya no estamos siendo fieles a lo que hemos dicho al inicio del trabajo. La historia de las traducciones, por lo menos al castellano, viene de bastante tiempo, pero vamos con un poquito de retraso en comparación con los trabajos que se hacen, por ejemplo, en inglés, en alemán o en francés. Traducciones como la de Cansinos, Vernet, Cortés son consideradas las más antiguas o las primeras sobre este texto coránico. Luego, más adelante, aparecen traducciones como la de Mohamed Assad, Abdelghani Melara Navío o la de Eisa García, que en el fondo no dejan de ser una adaptación de esas primeras traducciones del Corán. ¿Por qué decimos esto? Pues muy sencillo. Para realizar un trabajo de traducción del texto coránico se necesitan muchísimos años, muchos, puesto que primero se tiene que buscar el sentido de todos los conceptos que abarcan las raíces de cada una de las palabras. Entonces esto es un trabajo monumental y podemos ver en los apuntes que hacen los propios traductores que la traducción pues la han hecho en 3 años, 4 años, alguno que ha ido muy rápido en 2. Y evidentemente esto no es una traducción, sino una adaptación de otra, seguramente adaptación de un intento de traducción. Si bien tenemos que reconocer que la traducción hecha por Mohamed Assad es seguramente la más fiable de todas, puesto que el autor, independientemente de la ideología que tuviese, y ahora vamos a hablar sobre este asunto, hizo un trabajo bastante enfocado en la razón y el pensamiento lógico. Añadió muchísimas tradiciones, añadió muchísimos relatos históricos, pero prevalece en su trabajo la reflexión y la lógica, que es primordial, es lo principal a la hora de acercarse al texto sagrado. Vamos a dar una serie de puntos ahora sobre este asunto que deberíamos tener muy en cuenta. Ya hemos dicho que el Corán no se puede traducir y que la única manera de acercarse es con el estudio de las raíces y los contextos que nos proporciona el propio libro. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo un poquito. Una frase, por ejemplo, que tenga 5 palabras, vamos a poner que tienen esas 5 palabras, tienen todas una raíz. Entonces, esa raíz encierra cada una de ellas un concepto básico que después se pueden formar varias acepciones. Entonces, dependiendo de la estructura de la frase, dependiendo de lo que lleve delante y lo que lleve detrás, un árabe, por lo menos los de aquella época,
sabían exactamente cuál era el significado de esa palabra en esa parte del libro. Como decimos, estas traducciones que tenemos hoy en día del Corán no tienen en cuenta esta obligación, digamos, a la hora de interpretar, porque supondría un trabajo monumental. Serían muchísimos años de trabajo. Hay léxicos que se han realizado en 20, 30, 40 años, léxicos sobre las palabras del Corán. Pues ahora imaginaros entrelazar toda la información, dar vida y fijar todos los contextos, unirlos por temas, por pasajes. Es un trabajo que es imposible de realizar en 5, 6 o 7 años. Es algo imposible. Es decir, con las traducciones que tenemos del Corán, ni siquiera nos estamos acercando a lo que nos dice el libro sagrado. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Pues, al fin y al cabo, lo que uno lee cuando tiene una traducción del Corán en sus manos es la idea o la ideología del autor. ¿Qué significa esto? Que si una persona es sunni, o es shia, o es ahmadi, o es un extremista islámico, si el autor tiene un pensamiento radical o con tendencia al sufismo, todo esto se va a reflejar en la obra, pues va a hacer la traducción basándose en la información que le dan sus respectivas escuelas. Entonces no estamos leyendo lo que dice la lengua árabe ni lo que da a entender el contexto. Estamos leyendo un acercamiento a la escuela de la persona que está traduciendo. Esto es más notable, es más notorio en los autores modernos, musulmanes, porque claramente cuando estudiamos su traducción nos damos cuenta por las anotaciones, por los marcados del texto, que se basan en la ideología o en la secta a la que pertenecen. Entonces, eso no es el texto coránico. Para saber a qué secta pertenece el autor de la traducción, basta que veamos quién subvenciona o de dónde se saca el dinero para hacer estos trabajos. Ese es el camino más fácil. Entonces, viendo quién pone el dinero, vais a saber exactamente la ideología a la que pertenece el autor. El problema es que el Islam no permite vivir de la exposición o la explicación de la palabra de Allah. Es algo que dejan muy claro los versículos del Corán, en los que los profetas mencionan literalmente que ellos nos buscan recompensa y retribución por mostrar la palabra de Allah. Entonces, claro, toda esta gente que trabaja haciendo libros o haciendo trabajos sobre el Islam es algo que deja mucho que desear porque va totalmente en contra del mensaje coránico. Entonces, ¿qué opción tiene uno para entender el Corán o para saber lo que Allah nos ha dicho? Pues bueno, mi recomendación sería que leyerais muchas copias del Corán. Se pueden descargar en PDF. Hoy en día tenemos esa suerte del Internet, alhamdulillah. Entonces, trabajar la lectura con muchas copias al mismo tiempo. Intentar siempre buscar en determinado pasaje o palabra el significado que nos den, el que sea más sensato. Pensar que el Corán es una revelación de Allah, Allah es el misericordioso, el compasivo. Entonces, todas esas interpretaciones duras o extremistas del texto, ya os puedo asegurar de que en árabe no tienen ese sentido, por lo menos el contexto no acompaña a ese tipo de traducciones. Muy importante no olvidar nunca que Allah nos ha repetido en los encabezados de las suras o capítulos coránicos que Él es el misericordioso, el compasivo. Entonces, tener esto muy en cuenta a la hora de leer
el libro. Lo suyo sería que estudiásemos los antiguos léxicos, que supiésemos el significado de las raíces, pero bueno, es un trabajo muy largo. Yo llevo casi 20 años y todavía estoy recogiendo información sobre las raíces. Entonces, una traducción o un acercamiento al Corán no es algo tan sencillo. Esto lo que puede hacer pensar a mucha gente es que es imposible entonces entender el Corán, y también que por qué es algo tan complicado si el Corán nos dice que es fácil de entender. La respuesta es muy sencilla. El Corán es muy fácil de entender, está en una lengua plana, muy básica. Lo que ocurre es que el sectarismo y las tradiciones inventadas han puesto tanto peso encima, tanta suciedad, que hoy en día el trabajo no está en saber qué significa una palabra o un contexto. El trabajo está en intentar quitar toda esa suciedad, toda esa acumulación de siglos de sectarismo. Eso es lo que nos impide conocer el texto coránico, porque básicamente es muy sencillo, se repiten muchísimo las palabras y no es tan difícil, pero por desgracia ocurre eso. Para terminar, un consejo muy sencillito que lo vais a poder aplicar siempre, y es el siguiente. El libro continuamente repite 3 cosas: la creencia en Allah, en el día del juicio y el hacer buenas acciones. Entonces os recomiendo basar la interpretación de lo que leéis en estos 3 principios, que son innegables, nadie los puede negar. Una lectura del Corán en cualquier lengua, de cualquier copia, os lo va a mostrar. Creencia en Allah, en el día del juicio y las buenas acciones. Esa es la base del Islam, y eso os tendría que facilitar un poco la comprensión del texto. Esto era todo, un saludo y que la paz sea sobre todos vosotros.